Bien, le puse fecha de entrega a esta clase para el martes que viene, ¿sí? Más o menos traten de ir siguiendo ese hilo de entrega en las clases. Entonces dice, haremos un repaso de los ángulos, por lo que tendremos en cuenta las definiciones ya vistas. Vamos a trabajar con ángulos consecutivos, adyacentes, opuestos por el vértice, complementarios, suplementarios, recto, obtuso, llano, agudo, nulo, cóncavo y convexo, ¿sí? En particular, en esta clase, los que más vamos a ver, ya se los adelanto, no, porque están los verdaderos y falsos, o sea que en todos estos ejercicios vamos a hacer un poquito de cada cosa, ¿sí? Va a ser como un repaso de todo lo que ya vimos. Todas estas definiciones están en las actividades que fuimos viendo desde la clase 18, eh, 18 o... Sí, 18, 19 y 20, ¿sí? En esas tres clases, con la de hoy, complementamos todo lo que es ángulos, ¿sí? Bien, entonces, por ejemplo, tenemos acá un verdadero y falso, ¿sí? Que esto en particular era lo que quería que tengamos a mano hoja y papel para que lo vayamos pensando todos juntos. A esto lo vamos a pensar ahora en la pizarra y en la hoja que tengan ahí a mano ya van anotando las respuestas, así ya tienen un punto menos para resolver ustedes, ¿sí? Entonces, por ejemplo, dice dos ángulos obtusos pueden ser adyacentes, nosotros debemos pensar si se puede o no, ¿sí? Esperen que suene alguien más, ahí está. Eh, y bueno, ahora no me voy a detener en este, sino que lo vamos a trabajar juntos en la pizarra para ir analizándolo, ¿sí? En el punto 2 tenemos que aplicar lo que habíamos visto en la última clase de cómo nombrar a los ángulos, ¿sí? Ir identificando estos ángulos que están nombrados acá y clasificarlos. Ya les digo que la clasificación que vamos a usar va a ser recto, obtuso, llano, agudo, nulo, cóncavo, convexo, ¿sí? Esas clasificaciones. A ver, para hacer un pequeño repaso, si están más o menos al día. Ángulo recto, ¿qué característica tenía el ángulo recto? Se Que medía parecía a 90 una grados. L. Perfecto, las dos definiciones también. Si yo les dije que se parecía a una L, o sea, tenía el ángulo recto, era como cualquier vértice, cualquier punta de un cuadrado o un rectángulo, ¿sí? Y es de 90 grados. Muy bien. Entonces, acá en este dibujito, ¿pueden identificar algún ángulo recto? Sí, ¿Cuál? A ver. GAB, BCA. G, A, B, perfecto. ¿Y cuál más me dijeron? B, C, A, ¿este? Sí, Bien, está bien. Ahora, lo único que acá me quedó cortada la D y esta es la D para que tengan en cuenta, ¿sí? Cuando vean acá la D es este de acá. Me quedó cortado. Pero bien, B, C, D, perfecto, es otro ángulo recto. Bien, que acá vamos a encontrar, si no me equivoco, el que dijo Andrea, puede ser GAB, GAC, GAC, miren, también es otra versión del mismo ángulo, ¿sí? G, A, C, con el vértice en A, me queda el ángulo recto, ¿sí? Lo podemos nombrar a la misma esquina, si se quiere, la podemos nombrar igual. G, A, C o G, A, B, estamos hablando del mismo, ¿sí? Bien, entonces, por ejemplo, acá donde dice G, A, C, ponemos recto, ¿sí? La clasificación de ángulo obtuso. ¿Alguno se acuerda cuál era, qué condición tenía el ángulo obtuso? que era mayor a 90 grados. Perfecto. Como el ángulo recto lo podemos identificar con una L, el ángulo obtuso lo vamos a poder identificar como una reposera. No sé si me están viendo la camarita. Los ángulos obtusos quedan así, abiertos, ¿sí? Como una reposera cuando nos estamos acostando. Bueno, ¿sí? Entonces, acá, ¿pueden identificar algún ángulo que tenga forma de reposera? ¿Sí? Un ángulo obtuso.
No. Sí, ¿qué pasó? GOE. Perfecto, GOE. Si ven esta amplitud así, GOE es un ángulo obtuso, ¿sí? Yo ahora se los estoy haciendo visualmente que ustedes lo reconozcan acá, pero nosotros lo que tenemos que hacer es buscar estos de acá, ¿sí? Por ejemplo, OGF. OGF, ¿qué característica tiene? A ver, sería este de acá, este. ¿Parece una reposera? Sí. Está más abierto que la L, ¿sí? Ustedes piensan en la L, el ángulo obtuso es más abierto. Entonces, este de acá, OGF, es un ángulo obtuso. Acá ponemos obtuso, ¿sí? Vamos con otro. A ver, el ángulo, vamos con el primero, BOD, BOD. Como acuérdense que se consideraban los ángulos en sentido contrario a las agujas del reloj, el movimiento que yo estoy haciendo es este, la amplitud que yo estoy haciendo es esta. Esta amplitud, ¿qué tipo de ángulo es? De todos los que vimos. B, O, D, así hace, desde acá para allá. Ángulo cóncavo. Perfecto, muy bien, sí se acuerdan, me pongo contenta. Entonces, en el punto A va ángulo cóncavo, ¿sí? Buenísimo, por lo que veo no hay muchas complicaciones con esto, ¿se entiende? ¿Vienen bien? Sí. Bien. Sí. Entonces, las únicas definiciones que tenemos que tener en cuenta son estas que les mencionaba: cóncavo, convexo, recto, obtuso, llano, agudo y nulo. Parecen muchas, pero veo que igualmente los tienen bastante claros. Un ángulo nulo, por las dudas se los aclaro, no sé si ya lo hemos visto en la clase pasada, es un ida y vuelta. Por ejemplo, B o B. Empiezo en B, voy hasta otro y vuelvo a B, ¿sí? B o B. O puede ser A o, perdón, D, D o D, por ejemplo. ¿Sí se entiende? Sí. G, F, G. Eso sería un Sí. ángulo nulo, que va y vuelve, ¿sí? Entre estos de acá hay un ángulo nulo, así que para que también lo tengan en cuenta, van a encontrar un ángulo nulo, van a encontrar un ángulo llano, ¿sí? Para que tengan presente. Buenísimo. En el punto 3 también vamos a hacerlo ahora todos juntos y lo vamos a pensar en la pizarra, ¿sí? Porque a veces es más fácil resolverlo visual. En el punto 4 tenemos otra vez que encontrar, en este caso, incógnitas, ¿sí? Que son los ángulos que tienen letras, alfa y beta, ¿sí? En todos los casos tenemos que tratar de encontrar alfa y beta, ¿bien? Acá siempre vamos a utilizar la propiedad de ángulo llano, vamos a resolver uno todos juntos. Ahora que lo estamos viendo, díganme cuál prefieren resolver, el A, el B o el C todos juntos. El B. El B, Yo creo que bueno, vamos a resolver el B ahora cuando arranquemos con la pizarra, sí, vamos a hacer ese. Y después, lo mismo van a hacer ustedes en sus casas cuando tengan un tiempito para resolverlo, ¿sí? Vamos a usar la propiedad de ángulo llano y la propiedad de ángulos opuestos por el vértice, ¿sí? Pero con la de llano sacamos todo para no confundirlos tanto. Así que arrancamos con esto, ¿sí? El verdadero y falso. Voy a compartir la pizarra, tengan a mano la hojita y el papel, ¿sí? Espérenme que... Profesora, la hoja y el papel son lo mismo. Ah, bueno, lapicera y papel. Ustedes me entendieron. me pasó una vez. Bien. Ya voy, ¿eh? Bien, entonces, estamos en la clase número 20.
repaso de ángulos. Bien. En el punto 1 tenemos verdadero y falso. Yo, para no tardar tanto tiempo en escribirlo, lo voy a leer y ustedes presten atención, ¿sí? Entonces dice el punto A: dos ángulos obtusos pueden ser adyacentes. Escribo así solo: obtusos y adyacentes. Señor, Pensemos, ¿qué? Señor, justo ¿qué? iba a decir eso. Vamos a pensar en qué eran adyacentes. ¿Alguno se acuerda? Adyacentes. Los ángulos adyacentes tenían que ser, voy a escribirlo. Eran consecutivos. ¿Alguien se acuerda que eran ángulos consecutivos? Uy, escribí cualquier cosa. ¿Son ángulos opuestos por el vértice? No. Ahora vamos entonces a la definición de consecutivos. Consecutivos y suplementarios. Ah, ahí está, ahí está. Es decir, consecutivos eran que estaban juntos, uno al lado del otro, que compartían un lado. ¿Se acuerdan? Sí. Juntos. ¿Y suplementarios qué eran? Ángulos que medían 90 grados, que No, suman que suman, pero 80. 180 grados. Ok. Suplementarios suman 180 grados y consecutivos que están juntitos. Entonces, si yo tengo dos ángulos obtusos, ¿pueden ser adyacentes? ¿Puedo dibujar dos ángulos obtusos y que sean consecutivos y que sumen 180? A ver, propónganme una medida de ángulo obtuso. Una medida. No se puede. 100 grados. 100 grados, perfecto. 100 grados es apenas un poquito más que la L. Vamos a hacerlo así. Ay, me quedó cerrado, no, esperen. Acá. ¿Sí? Este de acá, este mide 100. Están juntitos, ¿sí? Son consecutivos. Y como están formados con una base recta, es que están sumando 180, ¿verdad? Sí. Estos así están sumando 180, o sea que son suplementarios. Si este vale 100, es obtuso, ¿el de este lado va a ser obtuso? No. No es obtuso, porque fíjense que si suman 90, si suman 180, quiere decir que 100 más 80 me da los 180. Sí, Y y tiene que ser 80, los 90 grados. claro, tiene que superar 90 grados. Entonces, un ángulo puede ser, dos ángulos pueden ser obtusos y adyacentes. No. No, entonces iría falso. Punto 1A, falso. Eso es lo que quiero que se vayan anotando en la carpeta, ¿sí? Después ustedes lo explican, traten de acordarse o apunten algo de lo que estamos haciendo acá en la pizarra para después poder comprender por qué era falso, ¿sí? Acordarse, lo pueden poner en la carpeta, ¿sí? Sí. Bien. ¿Todos entendieron esa parte? El Sí, punto sí. A. Bien. Punto B. Dos ángulos opuestos por el vértice pueden ser suplementarios. Opuestos y suplementarios. Es decir, opuestos por el vértice, acuérdense que se formaban con dos rectas. Sí. Así. A ver, y así. Por poner, ¿no? Cualquiera. Elijo dos. Acuérdense, ¿qué propiedad tenían los ángulos que eran opuestos por el vértice?
¿Qué pasaba con esos ángulos? Que medían igual. Medían lo mismo. Entonces, este de acá tiene que medir lo mismo de acá. ¿Pueden ser suplementarios? Suplementarios sería que sumen 180. ¿Pueden sumar 180? ¿Qué medidas deberían tener? Mm, 180 grados. Pero que los dos sumen 180. ¿Cuánto tendrían que valer los dos para que sumen 180? 90. 90. Bien, entonces, ¿pueden ser dos ángulos de 90 así que estén opuestos por el vértice? Sí, Sí, sí se puede. Entonces, la segunda opción es verdadera. ¿Sí? 1B, verdadero. señor, lo que me da risa es que pones la B con rojo y la F con verde. Sí, es el color justo que tengo a mano. Bien, el punto C, vamos con el C, dice, ¿dos ángulos adyacentes pueden ser iguales? Adyacentes, otra vez. Ustedes vayan pensando. Adyacentes e iguales. ¿Puede pasar esto? Dos ángulos adyacentes, es decir, que sean consecutivos y suplementarios. ¿Pueden ser iguales? ¿Qué medidas deberían tener? A ver. 90 y 90. Igual. Perfecto. Que sean suplementarios es que la base sea una recta. Y fíjense que si yo lo formo con dos ángulos rectos, ¿sí? Como dice Johnny, 90 y 90, me quedan juntitos, forman los 180 grados, por lo tanto son consecutivos y suplementarios. La C entonces, ¿qué sería? ¿Verdadero o falso? Verdadero. Perfecto, Verdadero. perfecto. 1C, verdadero. Vamos con el punto, uy, me quedo en rojo. 1D. Dice, dos ángulos obtusos pueden ser opuestos por el vértice. ¿Obtusos qué era? Mayores a 90 grados. Muy bien. Acá, ¿tengo ángulos obtusos? Ay, me quedó muy cerrado. Esperen, a ver. Ahí. ¿Tengo ángulos obtusos ahí? Les pongo color y ustedes me dicen. Sí, tiene ángulos obtusos. ¿Los dos rosados o los dos verdes son obtusos? Todos. Todos estos son más grandes que 90, forman una reposera. ¿Estos, los rosas? No. No, esta como una reposera cerrada. O una alumna el otro día me dijo la punta de un lápiz. Con Los el... dos verdes. Bien, los dos verdes sí son una reposera. Miren, si yo me acuesto así y estoy tomando algo. ¿Sí? Los dos verdes, entonces sí puede darse que ángulos opuestos sean obtusos, ¿sí? Entonces, el 1D es verdadero. Sí. Vamos con el E. En el E pregunta si afirma que el adyacente de un ángulo puede ser cóncavo. Adyacente y cóncavo. Acuérdense que un ángulo cóncavo tenía esta formita así, miren. El ángulo cóncavo era el que daba toda la vuelta. O sea, este de acá. Sí. Si es adyacente, ¿qué condiciones tenía el ángulo? A ver si se acuerdan. Consecutivo y suplementario. Bien, entonces, si son suplementarios, tienen esta forma, ¿sí? Sí. Acuérdense que están atravesados por una recta. Como están juntitos,
serían estos de acá. Tengo el obtuso, ¿sí? El adyacente de un ángulo puede ser cóncavo, es decir, yo tengo este ángulo. Armo su adyacente. ¿El adyacente es cóncavo? No, No, porque ya al decir que son adyacentes, quiere decir que el límite va a ser la recta, ¿sí? sí. Y si era cóncavo, pasaba esa recta. Acuérdense que imaginariamente nosotros tenemos la recta acá, el ángulo cóncavo traspasa esa recta. Sí, es Entonces, como casi un círculo perfecto. Casi, no claro. sé a completarlo, pero casi Entonces, completo. claro, entonces es imposible que sea adyacente, es decir, que sume 180 grados y que a su vez sea cóncavo, porque el ángulo cóncavo era mayor a 180. ¿Sí? Era de 360 grados. Casi 360, es mayor a 180 y no llega a los 360, entonces es menor, puede ser 359, por ejemplo, ¿sí? Un Puede ángulo casi, nulo es 360, ¿no? no, un Ángulo- ángulo de una vuelta es el de 360 grados, ¿sí? El nulo es, queda así, miren, acuérdense que era de acá, voy acá y vuelvo, es cero, no tiene amplitud. ¿Sí? Este era el nulo, para no marear. Bien, entonces, acá son dos cosas contradictorias. Adyacente y cóncavo es falso, no se puede. ¿Sí? ¿Van entendiendo todos? ¿Están tomando apuntes? Sí, Sí, Muy bien, me alegro. Después ustedes lo pasan en limpio en la carpeta, ¿sí? sí, sí. Y por último tenemos el punto F. En el punto F dice, el opuesto por el vértice de un ángulo puede ser llano. Opuesto y llano. ¿Cuánto formaba un ángulo llano? ¿Quién se acuerda? 180. Perfecto, el ángulo llano es la recta, ¿sí? Entonces, a ver, tengo el centro acá. Esto es un ángulo llano. Bien, 180 grados. Ahora, yo a este llano lo voy a trasladar acá con color para que lo podamos distinguir. Yo a este llano, ¿le puedo agregar un opuesto por el vértice? A ver, si yo opuesto por el vértice era que era este tipo así, se cruzaba por dos rectas. Si yo lo cruzo por otra recta, ¿sigue siendo llano? Sí, ¿Sí? A ver, voy a marcar con colores y ustedes me dicen cuál es el llano. Tengo este de acá que comparte con este y tengo este de acá que comparte con este. ¿Cuál de esos es llano? ¿El rojo o el verde? el rojo. El rojo. A ver, esta amplitud así. Uy, me quedó en verde. Miren, presten atención. Esto así. ¿Me quedó igual que esto? no. No, No, porque yo al atravesarlo por una recta ya lo estoy cortando al ángulo. Por más que sea un pedacito chiquitito, ya no es 180, ¿sí? Puede ser 178, 179, pero no va a ser 180. Ahí es un ángulo obtuso. Claro, sería un ángulo obtuso. Entonces, la respuesta del punto F es falsa. ¿Sí? No puede ser opuesto y llano. ¿Bien? Entonces ya tenemos el punto 1 resuelto. Vamos con el punto 3, porque el 2 les quedaba algunas respuestas para hacer. Se va a cortar en un ratito. Si no llegamos, nos unimos 10 minutitos más, ¿les parece? Ok. Bien. sí. En el punto 3, tenemos que poner si es posible o imposible. No verdadero y falso. Ahora, tenemos que pensar en si se puede o no se puede. ¿Sí? Ok. Entonces, en el 3A tenemos dos ángulos suplementarios
y agudos. ¿Pueden ser dos ángulos suplementarios y agudos? ¿Suplementarios qué era? Suplementario será un ángulo de 180 grados. Suman, son dos ángulos que suman 180 grados. ¿Y ángulos agudos? Menor a 90 grados. Perfecto. Entonces, ¿puedo tener dos ángulos menores a 90 grados y que juntos sumen 180? No, No, porque la mínima posibilidad de dos ángulos que sumen 180 son de 90 y 90. sí, ¿Y 90 es agudo? no, No, Es recto. sí, Entonces, ¿el punto A es posible o es imposible? es imposible. Imposible. Ponemos A, imposible, ¿sí? Punto B. Dice, el complemento de un ángulo obtuso. ¿Existe el complemento? Uy. ¿Es posible tener el complemento de un ángulo obtuso? ¿Quién dijo no? No, es mi hermana, señor. Ah. ¿Qué era un ángulo obtuso? Perdón, ángulos complementarios. ¿Qué eran ángulos complementarios? Un ángulo de 90 grados. Casi. Ángulos que juntos suman 90 grados. ¿Sí? Acuérdense que complementarios y suplementarios se trata de sumas. Suman 180 o suman 90. ¿Y los Ok. ángulos obtusos? Ángulo mayor a 90 grados. Perfecto. Lo repito mucho porque así ya nos queda, nos acordamos, ¿sí? Sí, sí. Entonces, ahora pensamos, dos ángulos obtusos. El complemento de un ángulo obtuso, ¿existe? Un ángulo mayor a 90 grados, ¿sí? Si es obtuso, tengo que tener un ángulo que sea mayor a 90. Si yo tengo un ángulo mayor a 90, ¿le puedo agregar otro y que juntos sumen 90? Tiene que ser, o sea, porque no puede. A ver, pensemos en un ángulo obtuso. ¿Qué ángulo obtuso se les ocurre? 160. 160. ¿A 160 le puedo sumar un número para llegar a 90? sí, pero tiene que ser uno agudo. A ver, propongamos. ¿Qué ángulo se te ocurre? ¿Qué medida? A mí el 70. Que es 70. agudo. 160 más 70, ¿me da 90? ¿90 grados? Claro, si es Es complementario. imposible. Ah, ahí está. Si es complementario, yo tengo que sumar 90. Si tengo un obtuso, ya de por sí ya tengo un ángulo más grande que 90. A un ángulo más grande que 90, ¿le puedo sumar otro para llegar a 90? No, No, porque yo ya me pasé con el obtuso. Ya al tener un obtuso, ya me paso de 90. Nunca voy a encontrar un complemento de un ángulo obtuso, ¿sí? Es imposible. Punto B, imposible. Punto C. Dice, dos ángulos opuestos por el vértice y complementarios. Esto es algo parecido al que ya hicimos, me parece. Opuestos y complementarios. ¿Qué era complementarios? dos ángulos que se suman y dan igual a 180 grados. Ah, 90 grados. suman 90, ¿sí? Opuestos por el vértice y que sumen 90. A ver, ¿qué se les ocurre? Me parecen muy iguales suplementario y complementario. Así que Sí. me confundo. Por ejemplo, estos dos, ¿cuánto tendrían que medir para que juntos sumen 90? Porque son complementarios. 45 de 45. Perfecto. Al ser opuestos, recuerden que tenían que ser iguales, ¿sí? Entonces, 45 y 45
da 90, por lo tanto son opuestos y complementarios. Por lo tanto, el punto C es posible, la P de posible. ¿Sí? ¿Todos van entendiendo esto que estamos haciendo? Sí. Buenísimo. Fíjense que estamos otra vez recuperando todas las definiciones que ya vimos. En el punto D dice, el complemento de un ángulo recto. A ver, complemento de recto. Vamos a ponerlo así para que... Entonces, tengo un ángulo recto, ¿sí? Y el complemento, entonces, si yo agrego un complemento, ¿cuánto tienen que sumar juntos? Si es complemento, ¿cuánto suman? 90 grados. 90 grados. ¿El recto cuánto mide ya? 90 grados. 90 grados. ¿Cuánto le tendría que sumar a un ángulo recto para que llegue a 90? Nada, porque no podés, porque ya Nada. estás ahí. ¿Pero hay un ángulo que significa nada? No, está el Sí, cero. el ángulo nulo. Muy bien, Andrea, el ángulo nulo. Es decir, que yo a 90 le agrego, le agrego como ida y vuelta un nulo, es decir, empiezo acá, voy hasta acá y después vuelvo, me quedo medio chuequito, a ver ahí, ahí. Voy y vengo, ¿sí? Le estoy agregando un ángulo nulo y llego a 90 igual. Es decir, que ¿existe el complemento de un ángulo recto? Ay, espérense. Sí. Sí existe, perfecto. Por lo tanto, el punto número D es posible. Existe el complemento de un ángulo recto que es el ángulo nulo, ¿sí? Vamos con el punto E. Y ya nos quedan 2 minutos, así que termínale y volvemos a entrar otra vez. Dos ángulos adyacentes y opuestos por el vértice. Adyacentes y opuestos. ¿Cuál era la definición de adyacente? Ángulos consecutivos. Perfecto, consecutivos y suplementarios, ¿sí? Si yo digo que tengo estos de acá, el naranja, ¿cuál sería opuesto a este? Este de acá, ¿verdad? Sí. Ya son opuestos. Ahora, ¿pueden ser adyacentes estos dos? ¿Son adyacentes? No. No. No, porque adyacentes era que compartían un lado. Y en realidad, la característica de opuestos es que no comparten un lado, solo comparten el vértice. Por lo tanto, ¿es posible que dos ángulos sean adyacentes y opuestos? No, porque es todo lo contrario, es como consecutivo y opuesto. Perfecto. Muy bien. Entonces, la respuesta es imposible. Cerramos el Zoom y volvemos a entrar, ¿sí? Ok, ok. Sí.